Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, me alegra mucho volver a verles nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas sean a su clase de literatura del Nuevo Testamento, escritos juaninos. Estamos ya terminando esta clase, estaremos terminando ya los abordajes generales que nos permitieron conocer mucho más de cerca el cuarto evangelio, poder entender por qué el cuarto evangelio, ¿no?, se separa de los sinópticos y se estudia de manera diferente y que esta literatura es una literatura que evidentemente nos plantea la vida, la persona, el ministerio e incluso la muerte de Jesús desde una perspectiva diferente, ¿no? Abonando siempre a que los hechos que narra son hechos que han traído salvación al mundo a través de la persona de Jesucristo. Así que bueno, gracias a Dios damos por eso y estaremos ya iniciando el abordaje de las cartas universales, eh, denominadas primera, segunda, tercera de Juan. Estaremos ya en el abordaje de estas cartas que vendrán a reforzar un poco lo que se le conocerá como la escuela juanina, y que eso será muy interesante para seguir reflexionando sobre algunos temas que el Evangelio de Juan nos plantea, nos planteará, y que serán recogidos en estas cartas. Bueno, eh, hagamos un ejercicio de repaso. ¿Qué recuerdan que vimos la clase pasada? ¿Qué consideran de la clase pasada que vimos que puede ser relevante para su conocimiento sobre el Evangelio de Juan? Vamos a hacer este repaso. ¿Qué vimos? Traten de no amontonarse, hermanas, hermanos. Todo se puede despacito. Hermano, vimos en la clase anterior el autor del cuarto evangelio, como Juan era el hijo de Zebedeo, la mamá se llamaba Salomé, y como vimos algunas características de Juan, ¿no? Que como era exclusivista, era intolerante, era violento, era ambicioso, ¿no? Y también me recuerdo de que hablamos del discípulo amado, como es mencionado, y también el testigo. El testigo también es mencionado en este cuarto evangelio. Muy bien, Clarita. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que los evangelios, ¿no?, sinópticos principalmente, planteen a un Juan como lo plantearon? ¿Qué, qué creen que no que haya sucedido, sino por qué creen que Mateo, Marcos y Lucas plantearon el reflejo de Juan, bueno, de Pedro, de Jacobo y de Juan, pero ahora específicamente de Juan, de la manera en que lo vimos, ¿no? Como un hombre intolerante, irascible, ambicioso, un hombre hasta cierto grado reactivo, ¿no? Y que evidentemente el Evangelio de Juan no hace una referencia hacia él, solamente hace referencia al discípulo amado, al testigo, ¿no es cierto?
pero no hace una autorreferencia, diríamos. ¿Por qué creen, hermanos, que el texto bíblico guarda estos recuerdos de Juan de esa manera? ¿Puedo? Sí, sí, adelante. De que pues él mismo no iba a decir lo malo de él como cualquier persona. Las cosas que los otros evangelios dieron a conocer de él como persona, como ser humano normal, pues para él no fueron relevantes, no eran forma de mostrarse él humanamente, pues yo no quiero mostrar mis defectos. Y lo que él quería era mostrar a Cristo, porque él ya fue un libro teológico, ya los evangelios otros ya estaban circulando, ya él quería era enfocarse en mostrar a Cristo nada más como Dios. Entonces no le dio relevancia a esas cosas, Muy bien, pienso gracias. yo. Gracias, Hola, mi pastor. hermana Zoraida. Sí, 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 Doris. El tema de la edad, cuando él era joven, puede ser que haya sido impetuoso, ambicioso, todo eso que relataron en los evangelios. Pero a esa edad que él está viendo el evangelio de Juan, yo creo que él habrá tenido un crecimiento espiritual de tal forma que todo eso habría dejado atrás. Interesante, Doris. Interesante el aporte. Va en la línea de mi hermana Zoraida. En la perspectiva de mi hermana Zoraida, Juan no tenía muchas intenciones de revelar cuáles eran o fueron sus defectos. Y lo que dice Doris es que, pues sí, en la edad, todos en la edad cometemos muchos errores o somos diferentes, ¿no? A diferencia cuando vamos creciendo y somos otros. Pero, ¿qué dicen de los sinópticos? ¿Por qué los sinópticos lo reflejan de esa manera? Ya no hablemos de Juan. Evidentemente es probable que Juan haya pensado como lo planteó mi hermana Zoraida y mi hermana Doris. Pero ¿y los sinópticos? ¿Por qué plantear eh, de esa manera a Juan? ¿No? Porque realmente son relatos que plantean de Juan pues muy duros, ¿no? Ya el hecho de que hagan énfasis en el apodo, bueno, ya es como uno le diría, no me ayudes, compadre, no me ayudes a, a resaltar mis defectos, pero ya el hecho de que le hayan dicho los Boanerges o los hijos del trueno y los identifiquen así en sus escritos, ¿qué dice eso de los evangelios respecto de Juan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué los sinópticos guardan el recuerdo de Juan de esa manera? O más que guardar, reflejan la personalidad de Juan de esa manera. Permiso. Sí, Adelante, Dina. sí, los evangelios sinópticos reflejan a un Juan como ya se lo estaba describiendo. Y si vemos la profundidad del evangelio de Juan, podemos ver en la persona del discípulo, del apóstol, la transformación que Dios obra en las personas. Es una transformación porque cada uno expresa lo que tiene adentro, lo que lleva adentro. Cuando Juan dijo, y vamos ahora para que baje el fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Si no hubiera habido una transformación, y esa transformación solo la da Dios, entonces él no hubiera escrito ese evangelio. Nos habla de la transformación que Dios a través de su Espíritu. Ok, ok. Aun cuando caemos en el mismo comentario acerca de abordar la pregunta desde la perspectiva de Juan, o sea, sí, evidentemente ya después hay como una transformación, hay un cambio, ¿no? De todo esto, pero la pregunta, no sé, a ver si la puedo plantear de otra manera.
¿Puedo? A ver, Zoraida, sí. Pienso que porque los sinópticos fueron escritos más cerquita en las vivencias de Jesús, tenían más como relatos históricos. Se acordaban de la personalidad de todos los que andaban juntos, de detalles más pequeños, de formas curiosas y formas no tan curiosas que vivieron juntos. Entonces, de ahí acordarse del apodo, acordarse del suceso con la mamá, acordarse de cuando, yo me supongo que Juan cuando dijo que le hagamos descender fuego del cielo haría, bueno, la mímica y decir y que se acaben y en su forma de pensar y no están con nosotros, pues yo se los prohibí, o sea, su personalidad salía a flote y en ese entonces todavía como era más cerca de la vivencia con Jesús, se acordaban de todos esos detalles. En cambio, Juan fue mucho más lejos. Ok. Sí, es altamente probable que los hechos mucho más cercanos a los eventos sean mucho más vívidos, aun cuando recuerden ustedes, cuando abordamos la parte de los detalles que Juan recuerda, son detalles muy cercanos también, ¿no es cierto? Juan también tiene detalles como si hubiera sido un testigo ocular de las cosas que se suscitaron. Pero a ver, bueno, Karina nos decía en el chat que él se presenta como un líder de los apóstoles. Sí, aun cuando eh, este, al formar parte del círculo íntimo de Jesús, pues sí, lo hace como más importante, diríamos, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan fueron importantes, tan es así que en la iglesia cristiana se les consideraba como los pilares o las columnas de la iglesia. Pero, a ver planteo la pregunta de la siguiente manera. Hagan de cuenta que nosotros somos los discípulos del Señor, ¿no? Y nosotros conocemos estas cosas que se suscitaron, que no son lindas porque no quedan bien, no hacen quedar bien a nadie, ¿no? En esta situación. Porque a nadie nos gusta que la gente nos recuerde por las cosas malas, diríamos, o por ¿cómo se llama? Pues por los equívocos que tuvimos, ¿no? Y entonces, a nadie nos gustaría que nuestros compañeros, diríamos, pues si tuvieran que escribir algo de nosotros, escribieran lo más feo, diríamos, ¿no? Lo más feo de nosotros. La pregunta es, ¿por qué en el texto sagrado, en los autores bíblicos, específicamente los evangelios, quedan registrados o se desearon plasmar estas características que pues a cualquiera avergonzaría, ¿no? En su vida, es como decirle a Juan, tal vez reclamarle un poco, a Mateo, a Marcos, a Lucas, che, paren un poco, no sean tan así, ¿no? No Hermano, sé en si, esa pregunta, no sé si la ahora palabra de Dios dice, la pregunta tiene un poco más de sentido, no sé, así, si pueden captarme a dónde quiero ir. pienso que la palabra de Dios en los textos bíblicos pasa lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Se escriben lo de las personas con sus errores, con sus debilidades, con todo lo que tenían. No se esconde nada. No, el hecho de que andaran con Jesús no quiere decir que eran personas fuera de como le dijera yo, con otro sentido por encima de los demás mortales, sino que eran humanos con sus defectos, con su forma de pensar, con su forma de vida, y que andaron con Jesús y Dios los utilizó para su ministerio, para la vida que necesitaban. Por eso quedaron ahí. Ok, gracias, Zoraida. Me parece que sí, era por ahí donde quería llevarlos a la reflexión, más que por los celos. Ahí Bere dice, hablando de la humanidad de todos, quizás ellos sabían que eran imperfectos. Y sí, mi reflexión era esa, ¿no es cierto? Juan, a la distancia, lee en vida lo que se dice de él, de cómo fue él,
al momento de tener su acercamiento con Jesús. Y lo que quería decirles, y dice, para que creamos en Él recibamos vida eterna. Claro, también eso es como una consecuencia de aceptar a Jesucristo, pero va en esta parte que recuerden, hermanos, que aprendimos en la literatura del Antiguo Testamento, porque el texto bíblico refleja a las personas tal cual son, ¿no? A un David sanguinario, a un Abraham mentiroso, a un Moisés que no quiere hacer nada, ¿no es cierto? Eh, no sé, a un Salomón que termina siendo arrastrado por sus mujeres. ¿Por qué un libro que debería considerarse santo, ¿no es cierto? Finalmente encierra las grandes tragedias del ser humano, ¿no? Y recuerden que lo que aprendimos en el Antiguo Testamento es que era la enseñanza de la gracia de Dios, ¿no? Esa gracia que se manifiesta aún a pesar de lo que fuimos, ¿no? De lo que pudimos llegar a ser o ser. Y eso a la luz de los evangelios, hablando de los evangelios, ah, reflejan a Juan de esta manera y uniéndolo a lo que habían dicho anteriormente las hermanas, pues ya él en su edad adulta pues reconoce, ¿no es cierto? Y ahora hay un cambio y una transformación de ser ese hombre iracundo a convertirse hasta donde podemos entender en la referencia como el discípulo amado, ¿no? Como alguien que estaba recostado en el pecho del Señor. Bueno, quería traer esta reflexión solamente para que nunca pierdan de vista, hermanos y hermanas, la importancia que tiene el mirar el texto sagrado a la luz de nosotros mismos. Nosotros también no nos gustaría que cuando estemos vivos, alguien en la iglesia, en el culto, se levante a leer lo que fuimos en el pasado y que nos recuerden de manera constante todos los errores que hemos cometido, ¿no es cierto? Sin embargo, esto ha sido escrito para nuestra enseñanza y para entender que aún con todos los defectos que pudieron tener los personajes bíblicos y todos sus pecados y todos sus yerros, finalmente fueron contados por justicia. Baste mirar el libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 11, donde está el Museo de los Héroes de la Fe, para darnos cuenta que muchos de esos héroes que se ganaron un lugar en ese museo de la fe, pues no fueron perfectos, ¿no? Y no fueron sin defecto y sin mancha. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, Él nos ha dado un lugar dentro de su reino, de su familia, y evidentemente, pues, no nos condena, sino seguimos siendo merecedores de su gracia, ¿no? La gracia de Dios, esa gracia que nos alcanza, que nos perdona, que nos transforma, que nos hace hombres y mujeres diferentes. ¿Ok? Bueno, por ahí va un poco la reflexión, hermanos. Bueno, voy a compartir la pantalla porque vamos a terminar hoy los acercamientos preliminares, las líneas generales con las que pudimos acercarnos al Evangelio de Juan, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder cerrar este capítulo interesante. Bueno, nos quedamos entonces en esta última diapositiva que tenía, bueno, las referencias del testigo, ¿no es cierto? De alguien que es un testigo, que pudo haber sido el mismo autor o tal vez otra fuente que aparece, ¿no? No podemos, ¿cómo es? Asombrarnos de esto. Los autores bíblicos se valieron de muchas fuentes para poder recrear aquellas cosas de las que no fueron testigos, ¿no? Y que es muy probable que haya habido mucho más fuentes para
recuperar el sentido bíblico. Entonces, tomando en cuenta esto, nos surgen estas situaciones. Si somos muy cuidadosos, nos enfrentamos a algo bastante extraño. Como también dijimos, yo no recuerdo, hermano, si esta diapositiva ya la vimos la clase pasada. Yo estaba en duda por saber, yo pienso que nos quedamos en la anterior, pero si no, no importa, la podemos volver a decir. Aquí nos enfrentamos con algo bastante extraño. Juan no se menciona a sí mismo en el cuarto evangelio. Como dijimos, sí menciona al discípulo amado y además al testigo mayor de toda la excepción de la historia. Y con base en eso, ¿no es cierto? Nunca se ha dudado en la tradición de la iglesia realmente que el discípulo amado se haya identificado con el apóstol Juan. Y esta identificación que vamos a ver ahora en clase tiene que ver cómo la iglesia fue produciendo esta idea. Hemos hablado que la tradición de la iglesia ha establecido que Juan es el autor y el discípulo amado, consecuentemente del que se hace mención en el evangelio, pues está claramente identificado con el apóstol Juan. Y entonces, supongamos que Juan mismo, el que escribió el evangelio, que fue Juan mismo el que escribió el evangelio, demos por sentado. La crítica bíblica, hay sectores donde apuntan que no fue el apóstol Juan quien lo haya escrito, pero manejémonos en esta línea que hemos venido abordando de que es Juan quien lo escribió. Lo normal sería, si Juan escribió este evangelio, podríamos preguntarnos si sería normal que hablara de sí mismo como el discípulo amado de Jesús. ¿Sería realmente normal que se destacara a sí mismo de esa manera, como si quisiera decir, yo era su favorito, al que Jesús quería más que a nadie? Nos encontramos con este planteamiento serio, ¿no es cierto? De que si nosotros concedemos que el apóstol Juan escribió efectivamente el evangelio, podría sonar presuntuoso, tal vez, ¿no? El hecho de que él se autonombrara o se auto, Autonombrada. sí, se autonombrara, ¿no? Gracias, amor, que se diera como que el adjetivo él del amado, ¿no? El discípulo al que Jesús más amaba. Sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado porque, fíjense ustedes, cuando hablamos del caso de Mateo, Mateo no quiso ser alarde de que después de que fue llamado por parte de Jesús del banco de los tributos, no quiso hacer alarde de que después hizo un fiestononón en su casa. Eso lo escribió Lucas, pero Mateo no, ¿viste? Entonces, hoy podríamos plantearnos esta misma situación claro, gracias, querida Karina, de que pudo haberse jactado él, de decir, bueno, vieron, yo era el favorito de Jesús, pero yo era el que se recostaba en el pecho del maestro. Es una pregunta válida, ¿no? Que alguien podría decir, y sí, él tenía todo el derecho de escribir como haya querido y de autoadjetivarse o autonombrarse como quisiera, ¿no es cierto? Y si llegaba un momento de jactancia o de arrogancia, bueno, qué sé yo. Todos tenemos algo de arrogante. Sin embargo, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que es muy difícil de que eso pudiera suceder. Es muy difícil que Juan, con toda esta transformación de la que hemos hablado, de todo esto que él tenía, pues es muy difícil que él haya vuelto a las andadas, ¿no es cierto? Si pensáramos, hermanos, que no pudo haber sido de esa manera,
Entonces, existe la posibilidad de que el cuarto evangelio, Juan fuera un testigo presencial, como lo advertimos anteriormente, que el evangelio haya sido inspirado totalmente por el apóstol Juan, pero al mismo tiempo lo hubiese escrito una persona diferente. Que esta es una hipótesis, ¿no es cierto?, que salva esta situación, porque en los tiempos bíblicos, en el siglo I, los amanuenses eran muy normales en las producciones literarias, o los secretarios, como diríamos hoy, ¿no? En aquel tiempo se le llamaban amanuenses. Y es muy probable que el amanuense, en la libertad que pudo haberle conferido o Juan o él mismo, ¿no?, al momento de estar escribiendo el evangelio, poder haber hecho esta identificación, ¿no?, singular del apóstol Juan en el propio escrito, en el propio evangelio. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo podríamos nosotros sostener que hubo dentro del proceso de formación de este evangelio agentes externos, ¿no? Agentes externos, personas que rodearon al evangelio de Juan para darle finalmente el toque y la forma en que nosotros lo tenemos ahora. Bueno, como dijimos, esto se debe a la tradición de la iglesia. En este fervor, queridos hermanos, ¿no? Ustedes van a llevar una materia que se llama la historia de la iglesia, que es muy importante que ustedes conozcan todos estos fenómenos que se suscitan alrededor del movimiento del cristianismo. Y que evidentemente, como dijimos, para el año 100, la iglesia ya estaba constituida tanto jerárquicamente como organizativamente. Entonces, las iglesias empezaron a agruparse de acuerdo a las situaciones geográficas o a los lugares geográficos, ¿no? Y empezaron a hacer como una especie de agrupamiento de iglesias. Hoy le diríamos nosotros distritos, ¿no? En aquel tiempo se llamaban obispados, ¿no? Entonces, había un distrito en donde había una iglesia central y había como iglesias satélite, iglesias alrededor. Y así se fueron formando en algunos sectores. En Jerusalén, en Antioquía, luego hubo una iglesia en Siria muy importante, de gran peso, ¿no? Bueno, y entonces en este devenir de la formación de la iglesia, pues evidentemente, hermanos, hubo mucho que hacer de la iglesia en la formación y en la producción del texto sagrado, porque es la iglesia como tal quien le da la autoridad canónica a los libros del Nuevo Testamento, específicamente el evangelio que estamos tratando. Entonces vamos a ver algunas evidencias históricas de cómo la iglesia o las personas que rodearon a la persona de Juan influyeron en muchos casos para la producción del evangelio, y de ahí que se diga que por la tradición de la iglesia se ha identificado a Juan como el autor. Bien. Algo que debemos nosotros notar y que es una línea de investigación para que ustedes sigan abordando sobre esto, y que además para un lector atento del texto sagrado y para una persona que quiere ser fiel al texto, debe saber, hermanos, como lo dijimos en alguna de nuestras clases, que algo peculiar que tiene el Evangelio de Juan son los largos discursos que pronuncia Jesús, ¿no? Demasiadamente largos. No hay parábolas en el Evangelio de Juan, pero sí hay discursos. Discursos
y quienes los hemos leído, quienes los han leído, perfectamente articulados, ¿no? Perfectamente articulados. Estos discursos vienen después de los milagros que pronuncia el Señor, que esos discursos ustedes tienen que tomar en cuenta para su trabajo final. ¿Qué discurso el Señor pronunció después de haber realizado tal o cual milagro, ¿no es cierto? Y cómo se relacionan esos discursos en función del milagro como señal o como signo. A menudo llenan todo un capítulo o 2 o 3 capítulos y son muy diferentes de la manera que se nos presentan en los otros 3 evangelios. Su forma, su contenido, sus palabras, su sintaxis, su redacción, evidentemente es mucho, mucho más elaborada que los discursos que aparecen, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que Mateo es el que conserva los 5 mayores discursos de Jesús, pero son muy diferentes en tonalidad, en temática, en expresiones, ¿no? Son totalmente diferentes. Como lo sabemos ya, el cuarto evangelio se escribió hacia finales del año 100, a finales del primer siglo, 70 años después de la crucifixión. Y entonces algo que nosotros consideramos o nos hacemos la pregunta es, ¿se puede considerar esos discursos, esos largos discursos, como reproducciones fieles, decir palabra por palabra de lo que dijo Jesús? ¿De qué manera estos discursos que hoy llegan a nosotros, que son maravillosísimos, que son increíblemente bien hechos, difícilmente podríamos aceptar, hermanos, que pasados 7 décadas, ¿no? 7 décadas, pudiesen haberse conservado desde el primer momento eh, la redacción textual de estos discursos. Sobre todo, hermanos, creo que eso es algo que no sé si lo hicimos notar en alguna de las clases. Muchos de las palabras que están escritas en los evangelios se suscitaron en lugares y en momentos donde no había nadie más, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús ora en el Getsemaní y va a orar a solas, ¿quién pudo haber escuchado lo que Jesús dijo en ese momento? Si el Señor estaba a solas. Y nadie en ese momento tomó la precaución, porque los escritos surgen mucho tiempo después, nadie tomó la precaución de decir, vamos a escribir todo esto que estamos teniendo. Todo quedó en la mente. Y todo fue transmitido de boca en boca hasta que se convierte, en el caso del Evangelio de Juan, en una producción maravillosa. No dudamos que el Espíritu Santo, evidentemente, en inspiración, etcétera, haya contribuido a esto, pero en el contexto de la iglesia y al momento de ser escrito, recuerden que no es que el Espíritu venga y le dicte al autor palabra por palabra, eso no es la inspiración bíblica, ¿no? Entendemos que en este devenir del tiempo se tuvieron que formular y en muchos casos reformular estas palabras de Jesús de tal manera que se construyeron, ¿no? Se construyeron con base, evidentemente, la autoridad apostólica, pero se reconstruyeron y se colocan en labios de Jesús, ¿no? Poniéndolos como lo que se dijo en ese momento. Cuando es muy probable que muchas de las cosas que aparecen en los discursos de Jesús se hayan dicho de manera aislada, de manera separada, y que cuando pasa la tradición oral, pues se vayan uniendo las piezas, ¿no? Que eso fue lo que podemos decir. Entonces, la pregunta es, ¿se puede considerar esos discursos como reproducciones palabra por palabra de lo que Jesús dijo? Es difícil que eso haya sucedido. Es muy difícil. Sobre todo que no había los medios que hoy, alguien grabando, una grabadora, un video, etcétera.
Es muy difícil. Hoy tenemos este video, dentro de 100 o 70 años alguien ve un video del que tenemos y puede transcribir palabra por palabra de lo que estamos diciendo, pero en ese tiempo no. Y entonces surge otra situación de poder explicarlos de alguna manera todavía mucho mejor, que pueda darle a estos discursos un valor más importante, más allá de un aspecto histórico, ¿no es cierto? Más allá de un aspecto histórico, un aspecto teológico, ¿no? Y se conviertan en una teología. Principalmente uno de los grandes discursos que encontramos en labios de Jesús en el Evangelio de Juan tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, mucho de lo que sabemos nosotros, incluso en la teología nuestra del Espíritu Santo, tiene que ver con el discurso de Jesús. En Juan, estoy hablando de Juan. Tiene mucho que ver, tiene mucho peso. De hecho, nosotros tomamos parte de nuestra doctrina para no concederle al Espíritu Santo el rol de persona basado en el discurso de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar cómo estos discursos pueden tener un valor mucho más grande de considerar si Jesús dijo tal palabra así, exactamente como hoy las leemos nosotros en la Biblia. Primero vamos a ver el testimonio, ¿no? Vamos a ver el testimonio, el más antiguo testimonio que tenemos sobre la producción literaria del Evangelio es a través de Irineo. Irineo fue el obispo de Lyon hacia el año 177. Y Irineo había sido discípulo de otro personaje llamado Policarpo. Y Policarpo, a su vez, había sido discípulo directo del apóstol Juan. Entonces, lo que vamos a leer de Irineo, él escribe no muy lejos, fíjense, 70 años igual, ¿no? Del Evangelio de Juan. Si concedemos que el Evangelio se escribe en el 100, pues tenemos igual 70 años de diferencia, más o menos. Fíjense, por tanto, que hay una cadena corta, muy corta, entre Juan, Policarpo e Irineo, e ininterrumpida entre ellos, ¿no? Entre lo que va a escribir Irineo y lo que va a escribir Juan, porque Juan se lo da a Policarpo y Policarpo se lo transmite a Irineo. Y entonces, fíjense el testimonio más antiguo que tenemos de Juan, del Evangelio. Dice, Juan, el discípulo del Señor, el que se recostó en su pecho, fue el que publicó el Evangelio en Éfeso cuando estaba viviendo en Asia. Bien, tenemos datos interesantes que recogemos de parte del testimonio de Irineo, que entendemos la fiabilidad de esto dado solo tomando en cuenta el tiempo que existe y las relaciones que existían entre los personajes más cercanos al autor, a Juan. Y entonces él identifica quién es el que se recostaba en el pecho del Señor, el famoso discípulo amado. Y Irineo lo establece que fue Juan. Y hay esta otra denominación o esta otra mención de que fue el que publicó el Evangelio en Éfeso. De ahí la idea de que este Evangelio haya sido escrito en la ciudad de Éfeso, ¿no? En el Asia Menor. Lo más sugestivo de esta frase que encontramos, la más antigua, es que Irineo no dice simplemente que Juan escribió el Evangelio. O sea, no solamente está diciendo que Juan fue quien lo escribió, sino que lo publicó en Éfeso. La palabra publicó, exedoque, es una palabra que, la palabra que usa Irineo, suena como si se tratara
de la publicación privada de unas memorias personales. Perdón, no como si se tratara de la publicación de unas memorias personales privadas, sino de la salida al público de un documento oficial. Entonces, ya desde este momento, Irineo nos da la certeza de que el Evangelio de Juan pudo haber sido ya considerado como un documento canónico, si le podríamos llamar, ¿no? Un documento autorizado, porque su autoría provenía directamente de uno de los discípulos de Juan. Perdón, provenía directamente de uno de los discípulos de Jesús, que en este caso era Juan. Bien, este es el primer testimonio entonces que encontramos de cómo la iglesia fue considerando el cuarto evangelio en cuanto a su autor, y la identificación más temprana por parte de Irineo la tenemos con Juan. Hay otra evidencia. El siguiente relato que vamos a ver ahora es el de Clemente. Clemente ya un poco más alejado, pero tampoco tanto. Clemente era la cabeza de una gran escuela cristiana en Alejandría, por eso se le denominaba Clemente de Alejandría, que más o menos ministra en el 230 y el siglo III de la era cristiana. Pero es interesante notar ahora el testimonio que tenemos. Ya la iglesia ha avanzado, Juan sigue circulando, ¿no es cierto? Pero la iglesia sigue haciendo menciones respecto de su producción. Y él escribe en el 230, Clemente de Alejandría, lo siguiente: por último, Juan, reconociendo que lo que hacía referencia a las cosas corporales del ministerio de Jesús se había narrado suficientemente, y animado por sus amigos e inspirado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual. Noten ustedes, hermanos, en esta cita, el siglo III, cómo Juan se justifica que las cosas que no aparecen en Juan, pero que sí aparecen en los sinópticos, era porque Juan había considerado que todo eso ya había sido narrado con profundidad y de manera exhaustiva por parte de Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces hay una referencia interesante acá, dice, y animado por sus amigos, e inspirado por el Espíritu Santo, escribió un evangelio espiritual. Es gracias a Clemente de Alejandría donde nosotros se le ha dado, por la tradición de la iglesia, esta denominación al evangelio como un evangelio espiritual, ¿no? Diferente a los sinópticos, diferente a ellos. Y que evidentemente eso hace que pueda ser una razón de peso para que el Evangelio de Juan se tratara o se abordara de manera diferente, ¿no? Porque era un evangelio espiritual. Entonces, lo que nos interesa aquí ahora en esta cita es la frase animado por sus amigos. Empieza a resultar claro que el cuarto evangelio es mucho más que la producción de una sola persona. Y que había un grupo, una comunidad o una iglesia detrás del apóstol Juan que contribuyeron de alguna u otra manera a la elaboración de este evangelio espiritual. Y que bueno, a partir de esta referencia de Clemente, ¿no? Podemos darnos cuenta que efectivamente hay profundidades espirituales que aparecen en el Evangelio de Juan como un soporte o una línea de investigación.
El testimonio no queda aquí. Hemos visto el testimonio de Irineo de Layon, ahora vimos el de Clemente de Alejandría. Y vamos viendo cómo se va dilucidando el tema de cómo es que nace o se produce o se realiza el Evangelio de Juan. Hay un códex, es un manuscrito del siglo X, es el Codex Toletanus. Ya es un código ya más lejos del tiempo, diríamos. Pero, bueno, es del siglo X, ¿no? Que contiene introducciones con breves resúmenes de los libros del Nuevo Testamento. Y cuando aborda este códex o este código, el cuarto evangelio lo hace de la siguiente manera. Dice, el apóstol Juan, al que más amaba el Señor, sigue los pasos de Irineo, ¿no? Sigue el pensamiento de Irineo, dice, escribió este evangelio, el último, dando claridad de que no hubo más evangelios canónicos. Evangelios apócrifos hubo un montonal, ¿no? Muchos evangelios. El evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de etcétera. Entonces él dice, escribió este evangelio, el último, a petición, aquí vuelvan a notar, ¿no? Que no es una especie de memorias privadas, sino más bien es un trabajo encargado de los obispos de Asia contra Cerinto y otros herejes. Bueno, Cerinto ya sabemos quién es, lo hemos visto en clase y sabemos entonces cómo el Evangelio de Juan, según esta definición del Codex Toletanus, nos da la referencia efectivamente que uno de los motivos que tuvo el autor del Evangelio de Juan para escribir este libro era contrarrestar la influencia de las herejías. Pero lo que nos interesa en esta cita, hermanos, es que de nuevo recibimos la impresión que detrás de el cuarto evangelio está la autoridad de un grupo o de una iglesia. No está de más volver a decirles que estamos a finales del año 100, donde la iglesia ya está organizada, está jerarquizada, está sometida ya a sus propios lineamientos que ha ido descubriendo y estableciendo conforme los tiempos han pasado. Entonces vemos cómo se da la idea por la tradición, efectivamente la tradición de la iglesia sigue manteniéndose al menos hasta el siglo X, en este código, que Juan es el autor, ¿no? Pero sigue añadiendo, al igual que Clemente de Alejandría, que hubo detrás sus amigos o los obispos de Asia, cualquiera que estos hayan sido, los que lo motivaron para escribir. Pero tenemos el testimonio mejor, ¿no? Un testimonio mucho más fehaciente de lo que estamos hablando y tiene que ver con el canon de Muratori. Esto ya lo vimos en Historia de la Biblia y sus traducciones. El canon de Muratori se le da este nombre por el investigador que lo descubrió. Y es la primera lista de libros del Nuevo Testamento, es la primera lista canónica, diríamos, ¿no? Que publicó la Iglesia, que se compiló en Roma hacia el año 170 después de Cristo. No solamente este canon, ¿no? Que es un canon es uno de los primeros listados. El primero fue el de ¿cómo se llama el hereje? Hermano, ustedes ya lo saben también.
el primero que hizo recortes de todos los libros de la Biblia y sacó todo el Antiguo Testamento porque dijo que eso no podía ser un Dios tan perverso, cruel y malvado, ser el Dios del Nuevo Testamento. Marción. Marción fue el primero en que quiso hacer la lista o listado de libros que eran inspirados, ¿no? Pero sacó todos los libros que hablaban sobre el Antiguo Testamento. Bueno, después hubo este otro listado que se encuentra en el canon de Muratori, ¿no? En donde no solamente da un listado de los libros del Nuevo Testamento, sino también breves noticias acerca del origen, naturaleza y contenido de cada uno de ellos. Su relato de la manera en que llegó a escribirse el cuarto evangelio es sumamente importante e iluminador. Pues veamos qué es lo que nos dice este canon. Dice, a petición de sus condiscípulos y de sus obispos, Juan, uno de los discípulos, dijo, ayunad conmigo 3 días desde ahora, y lo que se nos revele a cada uno, sea a favor de que ya lo escriba o no, nos lo comunicaremos. Aquella misma noche se le reveló a Andrés que Juan había de relatar todas las cosas ayudado por la revisión de todos. Bueno, se vuelve a dar por sentado, hermanos, que al parecer la iglesia de aquel tiempo le atribuyó al apóstol Juan el ser el inspirador de la producción del cuarto evangelio, ¿no? Pero él tenía su escuela de discípulos. Y él también, al ser un obispo, pues tenía su grupo de obispos también. Hay un detalle acá que es importante resaltar, de que es honesto decirlo, no es fácil aceptar todo este relato porque no parece posible que Andrés, pensando que era el apóstol, estuviera en Éfeso hacia el año 100. Ya para esa fecha se entiende que los discípulos habían muerto y el único que sobrevivía era Juan. Pero salvando este detalle, ¿no es cierto? Lo que se reseña con mayor claridad es que si bien la autoridad, la mente y la memoria que hay detrás del cuarto evangelio son las de Juan, es clara y definitivamente el producto no de una persona, sino de un grupo y de una comunidad. Entonces, podemos ver que estas producciones teológicas que se dan en los grandes discursos de Jesús vienen seguramente inspirados de la comunidad, basados en la autoridad, en la mente y en la memoria del apóstol Juan. Y que evidentemente él pudo haber puesto el gancho, diríamos, pudo haber validado o convalidado todas estas implicaciones. Muy bien, entonces, si concedemos que todos estos antecedentes históricos de cómo la iglesia fue entendiendo el tema de la producción del Evangelio de Juan, entonces podemos ahora reconstruir más o menos o tratar de entender cómo se da la elaboración, ¿no? La elaboración del cuarto evangelio. Podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Hacia el año 100 después de Cristo, había en Éfeso un grupo de personas cuyo líder era Juan. Le respetaban como a un santo y le amaban como a un padre. Debe haber tenido cerca de los 100 años. Antes de que muriera, pensaron muy sensatamente
que sería una gran cosa que el anciano apóstol escribiera sus memorias de los años que había estado con Jesús. Pero acabaron haciendo mucho más que eso. Nos los figuramos sentados, reviviendo los días pasados. Uno tal vez diría, Juan, ¿recordáis cómo dijo Jesús? Y Juan tal vez respondería, sí, y ahora sabemos lo que quería decir. Esta reconstrucción, hermanos, que puede ser basado en los datos que hemos obtenido del testimonio de la iglesia, nos hace ver entonces que los grandes discursos puestos en los labios de Jesús son reconstrucciones teológicas de los dichos, de las palabras de Jesús que Juan pudo haber recordado en tal o determinada situación, yendo al camino, estando en Jerusalén, sentados a la puerta del templo, en la discusión con los fariseos, en los viajes constantes entre Judea y Jerusalén, entre Galilea y Jerusalén, etcétera. Fueron 3 años, hermanos, y 3 años suceden muchas cosas, se hablan muchas cosas, se pronuncian muchas cosas, se dicen miles de palabras que no aparecen en los evangelios, y entonces es fácil poder imaginarnos que tenía la comunidad, Juan tenía su comunidad de iglesia, de sus discípulos, y tal vez el proyecto comenzó diciendo, Juan, estaría bueno, tenemos problemas en la iglesia, tenemos herejías, tenemos sectas que están atentando contra la iglesia, estaría bueno que vos pudieses escribir, ¿no? Con base en los recuerdos que vos tenés sobre la persona de Jesús, y así escribiríamos tus memorias. Pero evidentemente cuando empezaron a hacer esto, sus condiscípulos, sus obispos de Asia, en fin, sus amigos, como diría Clemente de Alejandría, entonces empezaron a armar y a darle sentido a todos estos grandes discursos. Y entonces, en ese sentido, podríamos afirmar que el hecho de que aparezca allí la denominación el discípulo amado, es altamente probable que no haya venido a iniciativa del apóstol Juan, sino más bien haya sido iniciativa de sus amigos, condiscípulos, discípulos, obispos, etcétera, quienes hayan querido identificarlo a él de una manera discreta, de una manera hermosa, de una manera conociendo lo que ya se conocía de él en los evangelios sinópticos, ¿no? De cómo era él en el tiempo pasado, en su relación con Jesús, y ahora viendo esta transformación de su pastor, ¿no? De su pastor, que ya era un anciano y seguramente amoroso, como vimos en la historia de la clase pasada, ¿no es cierto? De que era tanto su amor que fue y salvó el alma de ese chico, la historia que les conté la clase pasada. Bueno, entonces es ahora cómo podemos nosotros entender por qué aparece la denominación discípulo amado, pero sin que esto sea una jactancia de parte de Juan, ni que él haya querido considerarse a sí mismo el preferido del Señor. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva a entender la figura del amanuense, ¿no? Del secretario, de alguien que pudo haber escrito a nombre de Juan el Evangelio. Podemos estar bien seguros de que la mente, la memoria que hay detrás del cuarto Evangelio son las del apóstol Juan, porque como vimos anteriormente, él conocía muchos detalles, o sea, era alguien que tuvo que haber estado sí o sí, ¿no? Conocía muy bien la ciudad de Jerusalén, que conocía muy bien los detalles, los panes de que eran, ¿no es cierto? Detalles de esa naturaleza que solamente alguien que pudo haber sido un testigo presencial, lo pudo haber recordado de tal manera. Entonces, todo lo que hay detrás del cuarto evangelio evidentemente nace de la inspiración, de la experiencia que tuvo el apóstol Juan. Pero
pero también hemos visto que por detrás hay un testigo, ¿no? Y el testigo que lo vio pudo haber sido el escritor, en el sentido de que fue él que lo escribió materialmente, ¿no? Materialmente, es decir, Juan pudo haber juntadose con sus amigos, empezado los detalles, ¿no? Armado todo, empezar a hablar sobre ciertas cosas. Después hubo como quien le fue dando el orden a cada uno de los espacios o de los temas que aparecen en el Evangelio, hasta que finalmente alguien hizo el fino favor de irlo escribiendo. La pregunta es, ¿podríamos descubrir quién fue? Y bueno, sabemos por lo que nos han transmitido los escritores de la iglesia primitiva que había realmente no un Juan, sino había dos Juanes en la ciudad de Éfeso al mismo tiempo. Juan, queridos hermanos, era un nombre muy común también en aquella época, ¿no es cierto? Pero los escritores de la iglesia nos han dicho que había dos Juanes, ¿no? Al mismo tiempo. Por una parte estaba el apóstol Juan, el que caminó con el Señor, y por el otro lado estaba otro Juan, al que se conocía como el anciano Juan, el anciano Juan. Y que es totalmente seguro que el anciano Juan haya sido discípulo del apóstol Juan. Ahora, ¿de dónde sacamos a este otro Juan, no? ¿De dónde sacamos a este otro Juan que le hemos llamado el anciano? Bueno, ese es el Juan, ¿no es cierto? El anciano, ahora diríamos el anciano Juan, que nosotros vamos a mirar, el otro Juan, que era obispo de Hierápolis, que estaba bastante cerca de Éfeso, que vivió entre el 70 y al 145 después de Cristo, y efectivamente fue un personaje contemporáneo de Juan, del apóstol. Describe cómo trataba de descubrir, ¿no es cierto?, lo que había dicho Andrés, Pedro, Juan, Andrés, Pedro, Felipe o Tomás o Santiago o Juan o Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor, y lo que decían de Aristión y el anciano Juan, los discípulos del Señor. Este dato, hermanos, lo estoy tomando de Papías, ¿no? Papías es otro historiador de la iglesia primitiva, no de la iglesia primitiva, ya es de la iglesia más bien del segundo siglo. Papías, él recoge todo lo que tenía que ver con el Nuevo Testamento, con todo lo que tenía que ver. Y entonces él es el que nos da la identificación de quién era este anciano, que era obispo de Hierápolis, que había vivido muy cerca de la ciudad de Éfeso, que había nacido entre estos años, y que Papías trataba de descubrir lo que habían dicho estos personajes, incluido el anciano Juan. ¿Se dan cuenta? En esta cita que estamos leyendo, entrecomillado, de Papías, están los dos Juanes mencionados. Después de Santiago sigue o Juan o Mateo, ¿no? Y después viene Aristión y viene este personaje que hemos identificado como el anciano Juan. Y en Éfeso, entonces, estaban tanto el apóstol Juan como el anciano Juan. Y el anciano Juan era también conocido que se le llamaba simplemente el anciano.
no por la edad, sino seguramente por la jerarquía que había obtenido dentro del círculo juanino. No cabe duda de que tenía una posición única en la iglesia. Tanto Eusebio como Dionisio el Grande nos dicen que había todavía en sus días dos tumbas famosas en Éfeso, la del apóstol Juan y la del anciano Juan. Este testimonio nos dice claramente que este personaje, un personaje muy valioso para la iglesia de aquel tiempo y que pudo haber sido el amanuense o el secretario o el redactor o el compilador o el editor final del Evangelio de Juan. Entonces, lo que vamos a ver posteriormente, lo que vamos a ver posteriormente, que en las dos cartas de Juan, ¿no?, que decimos primera, segunda y tercera de Juan, nos vamos a dar cuenta que en las dos son del mismo autor que el cuarto evangelio, pero es algo muy interesante porque la segunda y la tercera carta de Juan hablan sobre el anciano, ¿no? Quien escribe la carta es el anciano, que evidentemente vamos a identificar cuando abordemos estas cartas, que el anciano tuvo que haber sido el amanuense o el contemporáneo o el líder muy importante ligado a la, ¿cómo se llama? A la persona de Juan. Muy bien, hermanos. Pues es así entonces como damos por concluido nuestro acercamiento a lo que tiene que ver el Evangelio de Juan con todas estas informaciones que nos permiten acercarnos de manera mucho más linda en el abordaje y en el acercamiento del apóstol sobre el particular, y que evidentemente nos motiva y nos mueve a considerarlo de manera especial. Quiero terminar la clase leyendo esta porción de un resumen que tiene que ver con este evangelio, y es muy pequeñito, pero me gustaría leerlo para que cerrásemos este abordaje de Juan de la siguiente manera. William Berkeley dice: el precioso evangelio. Cuanto más sabemos del cuarto evangelio, más precioso nos resulta. Juan había estado pensando en Jesús 70 años. Día a día, el Espíritu Santo le había estado descubriendo el sentido de lo que Jesús había dicho y hecho. Así es que, cuando Juan ya tenía cerca de un siglo de edad y eran contados los días que le quedaban, se sentó con sus amigos para recordar. El anciano Juan manejaba la pluma para escribir para su maestro, Juan el apóstol. Y el último de los apóstoles dejó constancia no solo de lo que él le había oído decir a Jesús, sino también de lo que él comprendía entonces que Jesús había querido decir. Recordaba que Jesús había dicho: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis asumir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él se encargará de guiaros a la verdad total. Había muchas cosas que Juan no había entendido 70 años atrás. Había muchas cosas que en esos 70 años el Espíritu de la verdad le había revelado. Y Juan nos la dejó cuando ya la gloria eterna le estaba amaneciendo. Cuando leemos este evangelio, recordemos que estamos leyendo el que es más la obra del Espíritu Santo, que nos declara
lo que Jesús había querido decir por medio de la mente y la memoria del apóstol Juan y la pluma del anciano Juan. Detrás de este evangelio está toda la iglesia de Éfeso, toda la compañía de los santos, el último de los apóstoles, el Espíritu Santo y el mismo Cristo resucitado. Muy bien, me pareció hermoso poder cerrar este abordaje del Evangelio de Juan con estas palabras que resumen con diáfana claridad la importancia y la belleza y cómo este Evangelio refleja con profundidad, con poder espiritual al Cristo resucitado, al Cristo resucitado, al Cristo que es Dios, al Cristo que dio su vida por nosotros, aquel que hizo señales y milagros para que pudiésemos entender y comprender sin la menor duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y que este evangelio sin duda ha cumplido este propósito. Es un evangelio hermoso en el cual muchos de nosotros tenemos en nuestra mente las historias más maravillosas, ¿no? La vid verdadera, bien inspirada del evangelio de Juan. Cuando hablamos de la samaritana, el evangelio de Juan. Cuando hablamos de la charla de Nicodemo, es el evangelio de Juan. El famoso pasaje de tal manera amó Dios al mundo, lo hemos aprendido de Juan. Juan representa uno de los libros de la literatura más desafiantes y, como decía uno de los testimonios de los padres de la iglesia, es un libro espiritual con grandes y enormes verdades espirituales. ¿Okay? Así que los animo, queridos alumnos, queridas alumnas, a que podamos seguir profundizando en el Evangelio de Juan y descubramos que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas y para que creamos que Jesucristo, y no dudemos bajo ninguna circunstancia que Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Hoy nos vamos a ir pronto de la clase, así es que aprovechen la hora que quiero dejarles libre para que sigan haciendo su trabajo de investigación, sigan trabajando, tienen este tiempo para seguirlo trabajando. La siguiente clase ya vamos a entrar al abordaje de las cartas, la primera, segunda y tercera de Juan. Así que bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿No? Bueno, espero que sigan enamorados del texto sagrado, sigan encontrando en él al Cristo resucitado, al Cristo revelado, que fortalezca nuestra fe, ¿no? Y que podamos nosotros decir como lo escribió el Evangelio, o como se escribe en el Evangelio de Juan, en su última parte. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y esto nos abre la puerta para que entendamos que Jesús es una fuente inagotable de verdad, que se va revelando, que se va haciendo nueva cada día. Cristo no está cerrado, no está cerrado. Cristo vive y reina y se expresa tan clara, tan profunda y tan poderosamente en nuestras vidas que la verdad es una bendición amarle, honrarle y rendirle a Él nuestra vida y declararlo como nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Si no hay nada que comentar, cerramos aquí la clase. Nos vemos la próxima clase el jueves para entrar a lo que es las cartas de Juan. ¿Ok? Pues Dios les bendiga. Linda tarde para todos.